Bueno, bienvenidos a todos a otra entrevista más en Camino Aéreo. Hoy estamos con un invitado súper especial, especialmente para mí, que me inspiró mucho a estar en el mundo de la aviación y que me ayudó mucho a entender muchas cosas. Entonces, para mí es un honor, un placer tener y presentarles a todos ustedes en Camino Aéreo a César Álvarez Leighton, más conocido, ustedes lo van a conocer como Capi Leighton. Él es, bueno, yo aquí puse como dentro de la presentación, él es un soñador, un coleccionista, es influencer, además estudió publicidad y mercadeo, es el youtuber número uno de aviación en el mundo, con más de 218,000 seguidores. Es piloto comercial, multi-engine, y bueno, además estuvo en el 2018 reconocido por la revista, estuvo reconocido como los 100 líderes de la sociedad dentro del área de influencer. Entonces, además es un inspirador de sueños, para mí lo fue. Y bueno, para mí es un gran honor presentar y sentarnos a hablar un rato de aviación con Capi Leighton. Capi, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con todas las personas que quieran ver esta entrevista. Santiago, muy buen día. Gracias por esta invitación a participar de Camino Aéreo. Es una alegría para mí. Wow, y estaba escuchando la presentación que hacías y decía, wow, impresionante todas las cosas que recolectaste, pero lo que más me impresionó es saber que de alguna manera, poco o mucho, logré impactar un poco tu vida y motivarte a esto que estás haciendo y eso ya me hace sentir muy feliz y orgulloso de mi trabajo. Feliz, honrado de esta invitación que me haces y nada, vamos a pasar un tiempo bien especial. Sí, así es. Y realmente créeme que has inspirado a muchas personas y a raíz de tu canal es que yo entré a este mundo, al mundo de la aviación y a conocer más. Pero bueno, empecemos de una a hablar de todo un poquito. La idea es aprovechar el tiempo y poder contigo Claro. conversar varios temas. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿hace cuánto estás ya en el ámbito aeronáutico? Bueno, como tengo un video en mi canal donde hablo de lo difícil que fue para mí hacerme piloto, de hecho el video se llama ¿Por qué no vuelo en una aerolínea? Y cuento la tragedia de mi carrera porque la verdad fue una tragedia, una carrera que el que tiene dinero, la plata, la hace en un año y medio, a mí se me fueron como unos 8 años. Entonces yo comencé joven a estudiar mi carrera, pero terminé ya pasado los 30 años, tenía como 32, 33 años cuando termino y la verdad es que fue complejo, fue difícil, pero entonces haciendo cuentas más o menos desde que yo tenía unos 25 años, me vinculé con la aviación como estudiante de piloto y comienzo ya a estar en los aeropuertos, cuando comienzo a volar, a conocer las diferentes instalaciones del país, los diferentes aeropuertos, procedimientos. Entonces, a partir de los 25 años más o menos, yo comienzo a hacer mi carrera y a partir de ahí comienza ya mi vinculación más en serio con la aviación, digámoslo de esa manera. Hay gente que me gana porque han comenzado desde mucho tiempo atrás, mucho más jóvenes que yo. La verdad a mí me tocó a esa edad, por situaciones económicas, no podía antes comenzar a hacer mi carrera de aviación. A los 25 me tocó. Pero bueno, de ahí para acá he disfrutado la aviación al máximo, la he vivido al máximo con toda pasión, como me identifica el trabajo a mí de la aviación en todo lo que hago. Sí, así es. Además, tú has dicho algo, lo he escuchado de ti, y es que los que estamos en este cuento es porque tenemos una enfermedad con la que Así es. nacemos y con la que vamos a morir, y tú muy bien lo definiste como avionitis. Entonces, La avionitis aguda y el problema es que no hay exacto, cura. Sale más fácil la vacuna para el COVID que para la avionitis aguda. No total, sale. total. Eso es completamente cierto. Entonces, sea en el momento que sea de la vida, uno va a estar interesado en este cuento, porque eso nadie Así se lo es. va a quitar. ¿Y qué Así es. recuerdos tienes de esa época cuando empezaste a indagar un poquito de la aviación? Bueno, Santiago, desde que yo tengo uso de razón, los aviones me han gustado. Yo por eso digo que, bueno, hay dos tipos de aviadores de corazón, como yo los llamo. Hay unos que nacemos con la enfermedad y otros que se contagian de la enfermedad. Yo soy de esos que viraliza la enfermedad y la voy contagiando a través de mis redes sociales, voy contagiando a otros, pero yo nací con la enfermedad
Mira, yo no tengo forma de explicártelo. Solamente sé que desde que tengo uso de razón, desde que soy muy niño, siempre miré la aviación con, con, con locura, con pasión. Mi mamá me cuenta que una de las primeras palabras que aprendo a decir es avión y que siempre señalaba el cielo en el patio de mi casa cuando veía que los aviones pasaban. Yo desde que me recuerdo siempre los aviones eran lo mejor, que me dieran un avión. Yo prefería toda la vida un avión a un carro o a un superhéroe, no, denme un avión. Entonces, la verdad, en mí la pasión ha estado siempre, desde que yo me acuerdo, desde que mi memoria tiene recuerdos, siempre la aviación ha sido apasionante para mí. Luego, cuando estoy en la adolescencia, conozco a mi tío, de hecho es un tío en grado segundo, es tío de mi mamá, pero siempre le dijimos tío nosotros, y él trabajaba en ACES, él voló en la Fuerza Aérea Colombiana, fue ingeniero de vuelo del avión presidencial en la década de los 80, el famoso Zeus, el 707 que tenía la Fuerza Aérea. Luego voló en ACES 727, luego voló en Tampa DC-8 y finalmente en Aerosucre, que es donde termina su vida. Y cuando mi tío volaba en ACES y él llegaba, pernotaba en Medellín, entonces él no se iba para el hotel que le daba la empresa, sino que él se iba para la casa nuestra y dormía con nosotros, amanecía con nosotros. Y eso era como ver llegar un superhéroe. Yo veía Claro. llegar a mi tío y eso era la cosa más loca. Eso a mí me vibraba el alma verlo llegar con su uniforme, con su maletín a la vieja escuela. Una cosa impresionante. Y luego verlo madrugar a las 3 de la mañana porque salían de Río Negro a las 6, tenían que estar a las 5 en Río Negro. A las 4 pasaba la minivan a recogerlos y yo veía todo eso y mi corazón latía a mil por hora y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, esto es mi vida, este es mi sueño. Entonces digamos que mi tío logró como darle más fuerza a ese sueño y ya de ahí se afianzó y lo que vino ya fue locura total con la aviación. Sí, así es. Normalmente, pues mucha gente, como tú dices, ya nace con esa pasión. Uno no puede Así es. explicar porque a veces, pues no hay personas tan cercanas a uno en el ámbito aeronáutico, en mi caso, pero siempre hay un momento en el que yo llamo que hay como un llamado, que es cuando uno Ajá, siente ese llamado y a servir, a exacto. volar, porque uno realmente lo que está haciendo es sirviendo a los demás, así como tú lo haces, como Claro. nosotros queremos hacer por medio de esta plataforma. Bueno, Capi, quiero preguntarte qué opinión tienes al respecto de lo que estamos viviendo, especialmente para los que apenas quieren llegar a ser pilotos o ya son pilotos, como en mi caso, pero que uno ve el panorama muy gris. Entonces, quiero saber qué opinión tienes al respecto. Santiago, pues lastimosamente, porque esto nos toca a los dos, te toca a ti, te toca a mí como profesionales de la aviación y a muchos otros que sueñan en incorporarse a este mundo, la verdad es que el momento que estamos viviendo, el 2020, es la peor época en toda la historia de la aviación. Yo he dicho en algunos videos de mi canal que la aviación ha vivido ya varias crisis. Tuvo una por allá en los 70s, en los 80s, cuando hubo una crisis del petróleo, los precios de la gasolina se dispararon y esto llevó aún a que algunas aerolíneas desaparecieran. Luego vino el 11 de septiembre con las Torres Gemelas y tú lo viviste, lo que vivió la aviación fue impresionante, pero nada podía predecir lo que íbamos a vivir con esta pandemia, con esta enfermedad mundial. Nada podía prepararnos para esto y lo más increíble es que nos cogió a todos por sorpresa, porque fue tan inmediato, fue tan rápido todo, nadie estaba preparado y la aviación no estaba preparada para vivir lo que está viviendo en este año. Jamás en la historia, en más de un siglo de aviación, desde el 1903, el primer vuelo, nunca la aviación había vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. Es el panorama más gris, más sombrío y lo más terrible es que la aviación se va a recuperar, por supuesto, pero va a ser una recuperación lenta y progresiva. Es posible que tardemos años. He estado leyendo a especialistas en el tema que hablan de 3 a 6 años, los más positivos, y gente que habla más de 8, 10 años, una década para que la aviación se reincorpore y llegue a los puntos en los que estaba en diciembre del 2019. Yo espero que sea menos tiempo, pero la realidad es que está duro, muy difícil. Estaba hablando la semana pasada con un capitán con el que me hice amigo hace poco, que es el jefe de instrucción en una importante aerolínea, jefe de entrenamiento, corrijo,
Y él me decía, Capileiton, la situación está muy complicada en el país, la aerolínea no despega todavía, la verdad es muy sombrío el panorama. Yo tengo muchos amigos pilotos, ahora Santiago se va a incorporar a mi lista de amigos pilotos y muchos de ellos me dicen que están desempleados, perdieron sus empleos, algunos trabajaban en Asia, trabajaban en Europa sin empleo, otros aquí en Colombia sin empleo, en Sudamérica sin empleo, una barbaridad. Estamos viviendo la época más difícil. Ahora, la pregunta que tú haces es, y para la gente que en este momento sueña con incorporarse a la aviación, la realidad, así me cuesta decirla, la realidad es que va a ser duro. Va a ser duro para ti que estás recién egresado, va a ser duro para los que están estudiando en este momento y aún va a ser duro para los que comiencen a estudiar hoy en día, porque en año y medio, en 2 años van a salir y según la predicción, la aviación todavía no va a estar recuperada. Así que vienen años difíciles. Yo hice un video en mi canal hace unos meses donde dije, hombre, los pilotos deberíamos aprovechar este tiempo para hacer algo paralelo, algo al mismo tiempo que mantenemos viva nuestra ilusión con la aviación, pues paralelamente hacer algo más, estudiar otra carrera, montar un negocio, hacer algo, porque hay que ser realistas. Si de pronto la aviación no nos da esa oportunidad, entonces tenemos que tener un plan B para poder vivir de él porque Santiago, la realidad sea dicha, estamos viviendo una crisis. Son cientos de miles de profesionales de la aviación despedidos de sus empresas. Son cientos de aviones que están parqueados en los desiertos sin poder volar. Decenas y decenas de aviones que Boeing y Airbus tienen listos para entregar, pero que no los pueden entregar porque las aerolíneas están rehusando a recibirlos. Es una crisis que jamás lo habíamos vivido. Esto va a demandar paciencia, constancia, perseverancia, porque probablemente sea algo que va a ir a mediano o a largo plazo. El panorama no es bueno, pero vamos a poner todo de nuestra parte y nuestro mejor optimismo, nuestra mejor cara para enfrentar los días que vengan. Quién sabe, quién quita. La historia no está escrita aún para nosotros. Que el día de mañana se nos abra una puerta de manera inesperada y podamos ingresar a la aviación. Sí, así es. Además, Capi Leyton, yo no sé yo por qué he sido en cierta medida muy optimista y además yo me he disfrutado mucho este tiempo. Quizá mi edad, quizá mi juventud, la tranquilidad, hay que ser muy realistas, la tranquilidad económica. Entonces, yo he sido muy optimista y he estado un poquito confiado y me he disfrutado además mucho este proceso para reflexionar, para crecer como persona, para crear este tipo de contenido para más personas. Porque esto me permite, primero, he conocido mucha gente, yo ya siento que trabajo en aviación con esto, te conozco, te estoy conociendo, por ejemplo, a ti, he hecho muchos más amigos, he empezado a conocer más gente en el sector, a ver más libros, a ver cosas, a ver cursos que antes no veía, he tenido el tiempo para prepararme aún más. Entonces, de una Sí. u otra manera, eso me ha hecho también muy feliz, el estar estudiando aviación, el estar preparándome, pero sí, la verdad es un panorama muy gris. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos y es que yo dije, listo, me devuelvo a hacer CFI en mi escuela donde yo estudié. Pero ¿qué pasa? Los instructores que ya están en aerolíneas, a ellos los echaron, entonces están volviendo a las escuelas. Entonces no están contratando instructores nuevos. Entonces, el tema Tremendo. es bien complejo. Y mi siguiente pregunta va enfocado a eso. Es, ¿cómo crees tú que uno debería mantenerse actualizado y preparándose dentro de aviación? Porque por ahí escuchaba, por ejemplo, un capitán que decía, es que a mí me buscan para que los preparen cuando hay una oportunidad real, pero realmente la oportunidad se crea mucho tiempo atrás, se hace día tras día preparándose. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, estoy completamente de acuerdo. El piloto tiene que ser de formación constante, diaria, perseverante en su capacitación. Uno de los problemas, a mí me pasó, y te lo voy a contar, Santiago, porque así como se habla lo bueno hay que hablar lo malo Total. y crear conciencia en la gente. A mí me llegó a pasar una vez que me presenté a un proceso en la TAM, bueno, no era la TAM, era LAM en aquel entonces, y hace varios años atrás, y fue así, o sea, de un día para otro me dijeron, capitán, recibimos su hoja de vida, preséntese mañana en Bogotá. Y yo había pasado mucho tiempo presentándome a procesos y como no me llamaban, como no de ningún lugar me respondían, como que dice, me descuidé
dejé de estudiar, dejé de prepararme, me descuidé y yo ya decía, ¿para qué estudio si nadie me llama, si nadie... Y me pasó que de un momento a otro fue así, literal. Capitán, preséntese mañana en Bogotá. Te voy a decir, te voy a ser honesto, me fue re mal. Fui a presentar ese examen de conocimientos y la verdad sentí que me fue re mal. De ahí no me volvieron a llamar, no seguí en el proceso. Igual iban a buscar apenas como uno o dos y habían como 60 en ese llamado y necesitaban dos o tres, no, no necesitaban más. Pero ese día tomé conciencia y dije, uno tiene que estarse preparando siempre, así no se ve a la vista, así no se avisore ningún proceso, así no se avisoren posibilidades, uno tiene que estarse preparando. Y aprendí la lección, la aprendí con dolor, porque lo viví, porque perdí dinero, perdí tiempo, la ilusión, todo, por haberme descuidado. Entonces, cuento mi experiencia para que la gente lo vea y sepa que estas cosas pasan en la vida real. Entonces, puede ser que ahorita los pilotos recién egresados digan, no, de aquí a que hagan un proceso pueden pasar años, entonces Así dediquémonos es. a vivir la vida y a hacer muchas cosas. Entonces, cuento mi experiencia para que sepan que pueden pasar años, pero se puede presentar también una oportunidad en cualquier momento. Entonces, la intención es que se estén preparando. ¿Yo qué recomendaría? Uno, es el estudio autodidacta, es el estudio en casa, de estar estudiando. Hoy en día hay demasiada literatura en Internet gratuita para descargar, demasiadas apps disponibles. Hoy todos esos libros como el Comercial, el ATP, todo eso se consigue para descargar en el iPad y estudiar y estar preparándose. Entonces, uno, eso. Dos, el estudio presencial en una escuela. Siguen haciendo cursos, las escuelas van a seguir haciendo cursos de repaso. Entonces, si alguien puede ir y tomar otra vez un curso de CRM, de CIFID, de cualquier cosa, vaya y hágalo. Y anéxelo a su hoja de vida, eso va a ser muy importante. Y tres, y esto es increíble lo que voy a decir, a algunos les va a sonar de pronto gracioso, pero es la realidad, es el simulador de vuelo en casa. Sirve mucho, mucho. A mí me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida como piloto. Y hoy más, hoy que tenemos uno tan avanzado como es el nuevo que acabo de lanzar Microsoft, entonces yo creo que esas tres herramientas, el estudio personal, el de autodidacta, el dos, el de la escuela, si hay un curso de repaso, pues hacerlo, y tres, el del simulador. Creo que con eso un piloto se puede mantener constantemente vigente y preparado para que cuando se presente la oportunidad, que nadie te va a decir cuándo, nadie. Yo llevo muchos años esperando procesos y siempre me dicen, por ahí en 2 meses, por ahí en 6 meses, por ahí en un año, y nunca se sabe cuándo va a ser. Cuando menos piensa uno, ¡pum! Proceso, Así se es. abrió proceso. Entonces, la idea es que hay que estar pendientes, trabajando, estudiando, y aquí doy estos 3 tips de cómo se puede hacer. Además, buenísimos, estoy tomando nota porque sí, o sea, yo creo que además se le va a hacer a uno, entre comillas, más llevadero, más fácil si uno diario saca un pedacito para estar estudiando, Así siga es. haciendo otras cosas, otra carrera, preparándose, abriendo un emprendimiento, pero hay que seguir preparándose. Y mira que para allá iba a hablar de la importancia de los simuladores de vuelo hoy en día. Además, Y con esta Santiago, belleza pero dime, permíteme, te interrumpo antes claro, de que pasemos claro, a ese siguiente punto. Voy a anexar un cuarto claro. más, ¿sí? Ya te dije, estudiar el estudio personal, el curso en la escuela cuando lo haya, el simulador en casa, y un cuarto más. Haz amistades de la aviación, eso es muy importante. Consigue amigos que trabajen en aerolínea, que hayan sido pilotos, que hayan trabajado en aerolínea, eso es muy importante. Y no solamente pilotos, de todo, Así es. despachadores, auxiliares, vincúlate al medio a través de los amigos. Eso es supremamente importante. Yo lo sufrí, yo lo padecí en carne propia, porque yo no conocía a nadie del medio hace años atrás y me pasó factura y me cobró durísimo la vida eso. Aprendí que necesitas rodearte de gente del medio. Entonces, comienza a averiguar quién y comienza a ganarte su amistad y comienza a conversarle y cógele el WhatsApp y haz amistades del medio. Eso es supremamente importante porque te pueden ayudar, te pueden tender la mano, te van a contar cuándo hay procesos, te van a decir qué estudiar, te van a decir muchísimas cosas que si no los tienes a la mano, no te podrías enterar de eso. Claro, uno además con esta gente, con esta red de personas, uno se empieza a actualizar y está todo el día, todos los días vigente de lo que está pasando, Así es, enterándose, así es, escuchando. Eso es muy cierto. así es. Eh, Quería pasar al siguiente punto y es simuladores de vuelo, porque Ajá, hoy en día la posibilidad que hay, además que yo creo, a mi modo de ver, que a un precio que cualquiera lo puede tener,
un muy buen Absolutamente, simulador de muy buena alta calidad. absolutamente. Yo creo que quién mejor que tú que nos puedas contar un poquito de la importancia de los simuladores de vuelo para los pilotos. Reconociendo que son simuladores, estamos hablando de simulación, no es la vida real, es una simulación y si vamos a ser un poquito más crudos y más duros, podríamos hablar de un juego. Total. Eh, pero todo va a depender del uso que cada persona le dé. Hay gente que lo va a usar como un juego para diversión pura y van a jugar y rico, pero vamos a ver otros que lo vamos a tomar como una herramienta de estudio y entendiendo o salvando las diferencias de que es un simulador, no es la vida real, pero se convierte en una gran herramienta, se puede volver en una gran herramienta de estudio, de repaso y de capacitación constante. Y como tú decías, a unos precios muy bajos. Hoy en día tú puedes conseguir lo que es el X-Plane 11 o el Prepar 3D V5 o el mismo Microsoft Flight Simulator desde $60, que vienen siendo menos de 200,000 pesos. Y yo digo, para lo que te aportan, es muchísimo. O sea, es muy económico y muy barato para todo lo que te aportan, para todo lo que te pueden dar. Entonces yo soy un decidido proclamador de las bondades de la simulación aérea. Y le digo a todo el mundo, hombre, si puedes, consíguete un simulador y comienza en casa a disfrutar, a estudiar, así sea a jugar, pero al menos ten el contacto con la aviación que un simulador te puede dar. Hace poco, como tú sabes, Santiago, Microsoft lanzó su último, la cereza del La pastel, su joya, último sí. simulador, la joya de la corona, esa era la palabra, claro. 6 años se demoraron produciendo este simulador, tanto Microsoft como Asobo Studios, y la verdad es que nos están ofreciendo una terminal impresionante, maravillosa, una plataforma increíble. Y lo más impresionante, Santiago, es que todavía no está terminada, está en beta, está en fase beta. Todavía no es un producto terminado. Cuando sea ya un producto 100% desarrollado, vamos a tener Locura. un simulador absolutamente loco. Y yo animo a todas las personas, de corazón les digo, consígase un simulador, trate de armarse un buen PC y arranque, porque es una buena puerta de entrada al mundo de la aviación. Así que, sin lugar a dudas, háganle. Consiga su simulador y a disfrutar. Sí, así es. De hecho, pues yo empecé en la aviación también, lo que tú dices, jugando. Yo no sabía absolutamente nada, pero movía a ver qué pasaba. Si muevo aquí pasa esto, si Sí. muevo aquí pasa lo otro. Bueno, Ajá. Capi, otro punto, cambiando un poquito de tema, yo creo que todos, el que me diga que no es porque es mentira. Uno tiene alguna anécdota de vuelo, alguna en la Claro, escuela, donde sea. ¿Cuál es esa claro, claro. anécdota que tú me dices, me puso a sudar, que hoy ya la puedo Ah, contar con una sonrisa? no, tengo varias, tengo varias. He contado algunas en otros canales y otras entrevistas, pero anoche tuve otra entrevista para un medio de comunicación de Guatemala y anoche hice memoria de un evento que tuve cuando estaba estudiando mi carrera hace muchos años y había olvidado. Tú conoces pues Colombia, sabes que aquí Medellín, bueno, tú eres de Medellín, Sí, sabes que está rodeado de montañas, es que Medellín está sobre una cordillera, entonces estamos rodeados de montañas aquí para volar sobre Medellín y no pegarse con nada, hay que volar a 11,000 pies, y uno a 11,000 pies vuela tranquilo, como para que la gente se haga la idea claro. de lo complejo que es la topografía. Y yo recuerdo que estaba estudiando mi carrera de aviación, estaba muy novato en mis primeras horas y estaba volando con un comandante que era un lobo del aire, ese tipo de las sabía todas, había volado en Avianca, voló 727, 720, o sea, de la vieja guardia, era un señor, todo un señor de la aviación, con muchísima experiencia de vuelo, y estábamos regresando de una zona de entrenamiento, yo no sé si era Cartago, veníamos para Medellín y estábamos entrando por el sur de la ciudad y estaba cerrado por clima. Y este señor cogió el avión y me dijo, venga, yo entro. Y yo no sé, hermano, se comenzó a meter por ahí, yo solamente veía montañas cerquita, y de un momento a otro se comenzó a cerrar el clima y yo solamente veía nubes y cerros, y llegó un momento en el que yo literalmente juraba que nos íbamos a estrellar con algo, nos íbamos a dar con algo, y este señor era relajado como si estuviera viendo televisión ahí con el control remoto apuntándole al televisor en la casa, como si nada, con una mano en el timón volando. Yo no tenía ni idea de dónde estaba, si a mí me decían, ¿tú dónde estás? Yo no sabía dónde estaba, y este señor como si nada, y se metió entre nubes, sacó, ¡pum! A Medellín, a Maya me llevó, aterrizo y todo.
Cuando aterrizamos yo me bajé y las piernas me temblaban, las rodillas me temblaban, y él me miró y se rió y me dijo, ¿cierto que estabas? No así la palabra que usó, Claro. estabas muerto del miedo. Yo le dije, uy, sí, Capi, ¿usted cómo hizo para entrar ese avión? Me dijo, tranquilo, yo sabía muy bien qué estaba haciendo, yo sabía dónde estaba. Y es la verdad, tenía una impresionante orientación espacial, estaba supremamente ubicado, sabían dónde estaba, conocía perfectamente el sector, la experiencia, ese tipo tenía como 20.000 horas de vuelo, horas jet, de todo, comandante, instructor, ahí sí como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, el tiempo de las sabía todas y estaba perfectamente consciente de qué estaba haciendo. Pero para mí fue Claro. terrorífico, yo juré que ese día me iba a morir, juré. Aquí cuando menos piense, ¡pum! Un cerro al frente y no lo estamos viendo. Pero el tipo estaba completamente consciente de cada movimiento, de cada rumbo, de cada elevación, de todo, y me dejó sorprendido. Y bueno, esto me sirve para sacar muchas moralejas. Una de ellas es que definitivamente la experiencia es la que hace el maestro. Y bueno, tú y yo vamos a tener la oportunidad, Santiago, de algún día poder tener acumuladas miles de horas de vuelo y poder hablar con criterio y con claridad y decir, hombre, es que la experiencia me ha enseñado que esto es así y así, y ese día nos va a llegar con ayuda de Dios. Amén, Capi. Y eso es otra de las cosas, ya para ir cerrando con otra pregunta, y es que en Colombia los instructores son muy experimentados. Aquí no cualquiera llega a ser Demasiado. instructor. Entonces, me gustaría Así es. ligar esto con, tú tuviste la oportunidad de volar en Estados Unidos con Eddie. Sí, Entonces, sí. sería muy bueno que nos comentes qué diferencias tú llegaste a ver en radioayudas, en las comunicaciones, que tú digas, no, completamente diferente. Sí, o sea, lo acabas de decir. Eso es otro mundo. Eso es otra cosa. Es, lo primero que me sorprendió es que volamos en Texas. Por Dios, no hay una montaña. Uno mira kilómetros y kilómetros, todo es plano, una llanura total. Y yo decía, por Dios, es que aquí quién se preocupa por la topografía y uno acostumbrado a volar en Medellín entre cerros, montañas, puntas y no, una cosa horrible. Y allá no hay una montaña, hermano. Es una cosa impresionante. Yo me quedaba sorprendido de ver esa tierra plana, plana, plana. Yo decía, wow, es que aquí se hace piloto hasta un ciego, o sea, perdóneme la forma como lo digo, o sea, es muy fácil, Claro, es muy sencillo, porque es que volar en Latinoamérica, volar en Colombia, con una cordillera que se ramifica en tres cordilleras, y la occidental, la central, la oriental, esto es otra cosa, donde tienes aeropuertos a 7.000, a 8.000, a 10.000, como el Dipiales, pies de elevación, esto es otro cuento. Entonces, volar en los Estados Unidos para mí fue un relajo. Fue un relajo. Yo dije, no, esto es demasiado fácil, aquí es demasiado fácil. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, ver las facilidades. Hay muchos aeropuertos, demasiados aeropuertos. Eh, en el sector donde nosotros volábamos, habían 3 aeropuertos pegados uno detrás del otro. Pues yo me quedaba sorprendido pues, de tantas facilidades. Y cada aeropuerto con mucha tecnología. Aeropuertos pequeños con ILS, que aquí en Colombia tenemos aeropuertos importantes sin ILS, y allá hay unos aeropuertos chiquiticos con ILS y grandes ayudas tecnológicas. Por ejemplo, estábamos volando de noche y me dice el Capi, ¿viste la pista? Yo le digo, no, yo no lo veo la pista, yo estaba todo desubicado, no conocía el sector. Entonces me dice, mira, oprime el botón de radio, creo que eran 7 veces rapidito, y exacto. yo, pum, y se encienden las luces de la pista, y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo no lo podía creer, impresionante, ¿verdad? La primera vez que vi eso en mi vida. Y bueno, como esas, vivimos varias cosas muy bonitas. Y tengo que decir, volar en los Estados Unidos es otro mundo distinto. Las comunicaciones en inglés, pero todas las facilidades, es fácil. El asunto de no estar sufriendo por la topografía que te vas a dar contra un cerro, que hágale el quite, no, es muy cómodo, se hace fácil, se hace divertido. Hay muchas, por ejemplo, los FBO, creo que se Sí, dice los FBO, FBO, los sí. centros, los FBO, yo nunca había visto uno de esos y yo llegaba y qué maravilla, eso es espectacular. Tú bajarte, tanquear tu avión tú mismo como si fuera un carro. No, quedé loco. La verdad me encantó. Una experiencia maravillosa y espero volver a los Estados Unidos a seguir volando. Así es, sí, la diferencia es gigante en ese sentido, además que uno, pues yo volaba en Tamiami, que es muy cerca al Internacional de Miami,
y uno escuchaba aviones de todo el planeta entrando por ahí en la misma frecuencia de uno. Entonces, uno haciendo Wow. aproximaciones a ARNAV, aproximaba una pista y aterrizaba en otra. Entonces, hay otras Qué delicia. facilidades que el terreno además lo permite. El no tener tantas Claro. montañas entonces permite poner todo ese tipo de infraestructura. Bueno, Capi, no siendo más, quiero darle las gracias por este tiempito, por este espacio, por querer estar aquí, por aceptar la invitación y para mí es un honor haber hablado con usted. Santiago, el honor es mío. Espero en Dios que este proyecto tuyo crezca, se vuelva viral y muy valioso para muchas personas más. Eh, Tuve la oportunidad de ser uno de los pioneros de, de aviación en redes sociales. Cuando yo comencé, estaba el Capi Eddy, estaba Noé Castillo, no había nadie más. Fui de los dos o tres primeros y de aquí para casi unos años vengo viendo cómo se han multiplicado y aparecen páginas, canales y todo tipo de medios para hablar de aviación y eso me tiene muy contento, me tiene muy feliz. Me encanta que la aviación se viralice y por eso te deseo los mejores éxitos, que te vaya muy bien en este proyecto, porque todo lo que le aporte a la aviación siempre será bienvenido. Santiago, un gran abrazo desde Medellín, miles de bendiciones y éxitos en todo lo que emprendas. Amén. Bendiciones, Capi. Muchas gracias por este espacio y gracias a todos por ver esta entrevista. Sigan en Instagram Camino Raya al Piso Aéreo, en Facebook Camino Aéreo y nuestra plataforma principal www.caminoaereo.com. Gracias.